Listo. Entonces, bueno, muchachos, esta sesión corresponde a la segunda, en la segunda sesión dedicada al taller número 3. Ese taller dedicado a diodos Zener y amplificadores operacionales. ¿Listo? Eh, bueno, antes de empezar, pues menos mal verlos acá. Los de la mañana tuvieron algunas dudas de si había clase, no había clase. Creo que no había sido muy, eh, como que no me daba a entender muy bien, pero pues al verlos acá, pues sé que no me pasó con todos los grupos. Entonces, bueno, como saben, dentro de 8 días no habrá clase, ¿listo? Para que tengan bien en cuenta. Y la entrega de este taller está destinada para el 30, viernes 30 de abril. ¿No? Bueno, ok muchachos, sin más preámbulo, es cuestión de que ustedes me realicen preguntas y pues veremos cómo la respondemos de la mejor manera, ¿vale? Profe, no es con respecto al taller, sino cuántas veces estaremos usando los equipos. O, ¿Cuántas veces? o sea, Mm, sí, para este laboratorio y más adelante, o sea, hay un plazo para devolverlos y eso. sí, sí O hay, después de claro, esto hay ya. un plazo. Normalmente la semana después de la finalización del semestre, o sea, la última semana ya después de subir notas, eh, se hace, se recogen los equipos. Em, pues la anterior vez fue así y no hubo ningún problema. Este semestre aún menos debería haber problema porque el anterior la gente sí salía, o sea, los funcionarios sí salían a vacaciones. En ese momento, a mitad de año, pues no. Entonces, hasta ese momento los van a tener. Los van a utilizar para este taller número 3, para el taller número 4, para el taller número 5 y para el proyecto. ¿No? Entonces, siempre faltan actividades Ah, para ok, el vale, proyecto. gracias. Bueno, bueno muchachos, preguntas, dudas, inquietudes. Profe, yo tuve ciertos inconvenientes con otro grupo, entonces no pude revisar bien como el taller. Pero una cosa que ahorita me genera dudas respecto al montaje, puesto que yo soy el que tiene los equipos, Uh -huh. y pues yo ya para circuitos utilicé pues el osciloscopio y bueno eso. Digamos para la práctica nos dice que variamos la fuente. La fuente supongo que es una fuente de C, ¿cierto? Sí, en las simulaciones se va a realizar, se puede realizar de los intervalos que uno quiera, no hay ningún lío. Ya en la parte práctica, pues para eso en la guía se especificó muy bien que se Sí, hiciera en 5. ciertos valores. Es que, digamos, la fuente de 12 voltios, esa es la que tenemos. Pero Ujú. digamos, para la de 9 y la de 5 esa la hacemos por nuestra cuenta, con base en, como con divisores de tensión y eso. Pues no con O- divisores de tensión. Para eso se les pidió que compraran los reguladores de 9 voltios y de 5 voltios. ok. Entonces, por ejemplo, voy a mostrar acá pantalla. Sí, son muy sencillos de usar. Pues ya les voy a Sí, profe, mostrar es que la acá. verdad, o sea, No, los compré, pero ni idea. no, Nunca tranquilo, no lo- hay ningún lío. No hay ningún lío. Entonces, regulador de voltaje 5 voltios, por ejemplo. Entonces, claro, ahí es el que ustedes compraron, si lo compraron con disipador o sin disipador. El montaje es muy sencillo. Eh, ah, Justamente lo tenía ya.
Un momento. Mm, Este es. Por ejemplo, si ustedes tienen una fuente, digamos, mayor a 12 voltios y quieren a la salida tener solo 5 voltios, lo único que necesitan poner es en esos tres pines, pues la entrada, ¿m? Eh, la entrada, la tierra y la salida. A la salida les va a ir un valor eh, de, pues el valor que ustedes quieren, ¿sí? Ese no tiene ningún lío. De hecho, la referencia, ¿cuál es? ¿Alguno la tendrá por ahí? La referencia. Y lo vemos bien en el datasheet. Yo tengo aquí una que dice L7905. No sé El si sea esa. 7905 de 5 voltios, sí. El 05 y pues el otro es el 09. El 05 es el que regula 5 voltios y el 09 el que regula a 9 voltios. Entonces, ay, bueno. Bueno, esto es todo lo que va dentro de él, toda la circuitería, todo lo que utiliza para poder cambiar de un valor al otro. Aquí nos dice los valores máximos para los que podemos usarlo. Entonces, por ejemplo, no podemos usarlo para eh, pues, valores más grandes a los que están acá, ¿sí? Por ejemplo, para valor de 35, perdón, menos 35. Claro, claro, claro. Es que sale al revés el valor de voltaje. Bueno, no se puede utilizar para valores de magnitud mayores a 35. ¿Listo? Eh, Supuestamente la corriente es limitada internamente, pero no nos da un rango. Nos dice que tiene que operar a cierta temperatura. Entonces para eso sí se recomienda ponerle un disipador. Es un cosito de metal que lo venden y uno lo atornilla ahí con como a este circulito que hay, uno lo atornilla y puede disipar mayor calor. La idea es que no se caliente tanto. Entonces, por ejemplo, miremos, aquí hay de distintos valores, del de 5, del de 5.2, aquí no está el de 9, pero pues bueno, aquí está el de 12. Y la cosa así, es simplemente la conexión, entrada, se le puede poner una capacitancia, como tampoco es 100% necesaria, la tierra y la salida, ¿no? Los condensadores son opcionales, pero pues si se los pueden colocar, pueden encontrar que el voltaje va a ser un poco más estable. ¿Listo? Entonces, aquí dan los valores de regulación. De hecho, es algo muy relacionado con lo que ustedes van a hacer en el taller, la regulación de línea y la regulación de carga. ¿Mm? Como cuánto más o menos cambia si uno le cambia la carga, pero idealmente pues bota una corriente muy, muy cercana a 5. ¿Listo? Entonces, entre 4.8 y 5.2 en magnitud. Y bueno, realmente eso no tiene lío, simplemente uno lo conecta y mira a funcionar. Y si no, uno no va a alimentar cargas muy, muy, muy pesadas, por ejemplo, más allá de 1 amperio, no tiene ningún problema, ningún tipo de problema de ninguna índole, ¿vale?
Bueno, aquí está como diferenciado para cada uno. Este es el de 12, bueno. Vale, profe. Gracias. Vale, vale. Conecte y me comente. Igualmente, como les digo, siempre está la opción de que ustedes me conecten, me comenten en el foro, en, en, en el correo. Entonces, no hay ningún lío. Bueno, vale, gracias. Siguiente pregunta, muchachos. ¿Dudas? ¿Dudes? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Es que no sé si de pronto esto ya lo había explicado, pero no sé en LT Spice cómo puedo variar el valor de una resistencia para obtener una curva que dependa del valor de la misma. Ok, bueno, es muy sencillo. Se utiliza bueno, eso no lo había explicado, de hecho, porque yo había explicado cómo hacer el barrido en voltaje de una fuente, pero no el de una resistencia. Entonces, yo tengo una simulación acá que hice anteriormente, pero pues el comando es sencillo. Eh, Spice, simulaciones. Ok, listo. Entonces, para variar, por ejemplo, aquí yo tengo el circuito que usábamos para medir el tiempo de recuperación inversa. Y lo que hacía acá era cambiar el valor de la resistencia para que se evidenciara que cambiaba el tiempo de almacenamiento. Perdón, el tiempo de caída. Entonces, lo único que hay que hacer es, eh, es poner esta sentencia. Es esta que vemos acá. Step, parámetro, o sea, como paso, parámetro, le damos un valor como una letra, alguna forma de referenciarlo. Y pues en este caso, por ejemplo, podemos listar, podemos hacer una variación lineal, eh, o sea, tal cual como hacíamos en los anteriores. O sea, eso no hay ningún lío. Lo importante es el nombre. El nombre hay que tenerlo claro. Ahora, cuando estemos en el circuito, lo que vamos a hacer es que en vez de poner un valor, vamos a poner entre llaves, entre llaves como esta, le vamos a poner el nombre que le pusimos acá abajo. Y eso ya nos va a permitir que cambie pues nuestra resistencia. ¿Sí? Por ejemplo acá yo probé tres diferentes tipos de resistencia y ya me salieron, para una sola medición me salieron los diagramas de los tres tipos de resistencia. Y si quisiera verlo, por ejemplo, yo podría poner en este eje el valor que se está variando. Por ejemplo, en este caso no le pongo valor de la resistencia R1 porque pues de hecho ese ya se llama X, entonces le pongo simplemente X. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo hiciera más variaciones, X, o sea, podría ver en este eje el valor de la resistencia y acá pues lo que yo quisiera. ¿Listo? Eso es todo. Realmente no tiene mucho misterio. ¿Queda claro?
Sí, profe, gracias. Vale, sí, señor. Igual cacharrelo y me comenta si se puede o no. Pero sí, obviamente es necesario. Ok. Bueno, bueno muchachos, ¿más dudas? Más dudas, inquietudes. ¿No? Bueno, tal vez mientras que se les ocurre, voy a explicar una cosita que, bueno, es posible que ustedes lo tengan bien claro, pero pues me gustaría, porque me hicieron de hecho esa pregunta, me gustaría que pues de todas formas lo repasáramos para que el entendimiento de esto pues quede muy claro. Bueno, entonces, para los cálculos que nosotros tenemos que hacer en los circuitos que tienen que ver con diodos Zener, se nos piden valores máximos y valores mínimos, o sea, que nosotros no nos pasemos según el datasheet de ciertos valores máximos y ciertos valores mínimos. Y a partir de eso tenemos que, de esos valores, pues tenemos que calcular qué resistencias nos sirven para evitar, pues, que se llegue a salir de ese rango de corriente que se desea. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que ver es que en nuestro datasheet, eh, si consultamos el datasheet de los Zener, vamos a ver algo parecido. Por ejemplo, este es el de FireShield. Shield. Eh, y vamos a encontrar una lista, o sea, no necesariamente vamos a encontrar solo un datasheet para solo una referencia, sino por ejemplo este datasheet va a tener los valores de la referencia 1N40, 4728 hasta la 1N4752A. Entonces, se nos van a dar una serie de valores y aquí venía la pregunta de sus compañeros. Entonces decían, no sé cómo interpretar toda esta tabla porque se nos dan varios valores de corriente y pues se nos dan algunos valores de impedancia y ese tipo de cosas. Entonces, pues algunos lo que hacían los semestres pasados era llegar y decir, bueno, de pronto esta que es la corriente más grande debe ser la corriente máxima. Sí, yo digo que sí, esa debe ser. Y otros decían, bueno, la corriente, ¿cuál es la corriente más pequeña acá? Debe ser esta. Pues sí, esta es. Ah, bueno, entonces esa debe ser la corriente mínima. Y el cálculo, pues le salían por cosas exorbitantes, de las cuales, pues obviamente no podíamos tener ningún tipo de control de corriente, ¿sí? Porque eran valores muy extremos. Entonces, la idea es que vamos a saber, a aprender cómo interpretar esta tabla de cada uno de los elementos que tiene acá. ¿No? Bueno, entonces para eso vamos a, bueno, en vez de dibujarlo voy a consultarlo más bien a curva, no, curva COVID, no, curva diodo Zener. Así como para que no nos salga fea la foto. Esta está como bonita. Bueno, entonces,
Este gráfico nos refleja tal cual cómo funciona nuestro diodo Zener. Nuestro diodo Zener en polarización directa, digamos que lo pongamos así. Zener. Perdón. Este funciona perfectamente si lo vemos de esta manera, BZ e IZ, o sea, la condición debe ser de esta manera, condición pasiva y de ánodo a cátodo, medido el voltaje. Pues si lo polarizamos directamente va a funcionar como un diodo normalito. De pronto va a tener un valor más grande de 0.7 de regulación, pero pues va a funcionar más o menos como funciona un diodo. Ahora, normalmente los diodos Zener no se polarizan en directo. Su validez o su interés es utilizarlo de manera inversa. Porque pues vamos a tener valores distintos según la referencia de regulación. Entonces, si la idea de poder es regular a diferentes valores, pues lo que tenemos que hacer es primero elegir el que queramos. Y pues normalmente uno va a una tienda y no les dice quiero un 4732, no, dice yo quiero un diodo que se regule a 4, un Zener a 4.7 voltios. Entonces lo que nos van a dar es efectivamente eh, un diodo 4732, aunque ellos pues normalmente lo tienen organizado por voltaje. Esta primera línea pues es lo que nos va a decir, bueno, eh, este es el valor de regulación. ¿Listo? Y bueno, este va a ser este acá. Ahora, no significa siempre que vayamos a trabajar en un único punto, digamos este único punto acá. No, nosotros podemos aumentar o disminuir la corriente que pasa a través de este. Y no necesariamente nos estamos saliendo de la zona Zener. Veamos la zona Zener como algo así. ¿Sí? Todo lo que está en amarillito es la zona Zener. Entonces, si nosotros decimos que pues tenemos un rango de valores, obviamente va a haber una corriente mínima y una corriente máxima. ¿Mm? Entonces, en total vamos a tener tres puntos. Uno en el punto donde todo funciona perfecto, digan ustedes como un punto nominal, ¿sí? Ese, como un valor, ese va a ser un valor donde normalmente testean los Zener. Hay otro punto que va a ser un mínimo y otro punto que va a ser un máximo. O bueno, si lo quieren ver al revés, aunque a mí normalmente me sirve verlo más al revés. Un valor máximo y un valor mínimo. Máximo en magnitud, mínimo en magnitud. ¿Sí? Y pues todos estos van a compartir levemente este valor de BZ. Pero pues en cada uno vamos a tener una relación distinta de voltaje sobre corriente. Entonces, pues en cada punto vamos a tener como una especie de pendiente. Algo como lo que hacemos en el primer laboratorio, que era realizar el diagrama, o bueno, realizar el modelamiento del diodo para utilizarlo como una fuente de tensión y una resistencia. Lo mismo va a pasar acá. Nosotros queremos pasar de esto a esto. Una fuente de tensión a un valor negativo y una resistencia.
que esto va a ser una resistencia Z que denominamos, y esto va a ser un valor Z0, un valor como base. Y entre estos dos va a haber un valor que se llama BZ. Entonces, vamos a ver cómo podemos identificar estos puntos dentro del datasheet. Entonces, bueno, empezamos por guiarnos, empezamos guiándonos por algo muy importante. Todo lo que tenga Z en el subíndice significa que está dentro de la zona Zener. Por ejemplo, esto acá, dentro de la zona Zener. Acá también. Estos valores no están dentro de la zona Zener. Por lo tanto, no nos sirven para nuestros cálculos. ¿Listo? Y Surge tampoco. No tiene el subíndice Z. No está dentro de la zona Zener. Pero bueno, este sí. Y entonces ahí podemos hacer una extrapolación muy fácil, porque entonces sabemos si este está dentro de la zona Zener, este también y este también, pues el menor en magnitud pues debe ser el que el que aparecería en esta gráfica de menor magnitud. El que aparece en la mitad pues debe corresponder a este punto, y el último debe corresponder a este punto. Y sí, tal cual es así. Pero entonces, miremos por qué. Bueno, este primero, como les decía, como el valor nominal, IZT, es el valor al que normalmente o sea, en el que mayormente los fabricantes se basan para testear sus teners. Entonces, por ejemplo, un 4748 se testea bajo un valor de 76 miliamperios. Y bajo ese valor de testeo han visto que la impedancia en serie con la fuente BZ0 tiene un valor de 10. Entonces, pues, este punto, por ejemplo, acá, voy a ponerle acá, es cuya corriente corresponde a IZT, la corriente la corriente en la zona Zener de testeo. O la corriente de testeo en la zona Zener. Bueno. Y en este punto, ya que nos está diciendo que la relación de corriente entre voltaje es igual, o bueno, ya que nos está diciendo que hay una resistencia asociada a ese punto, lo que nos está diciendo es que el cambio entre corriente, de corriente entre voltaje, veámoslo mejor así, perdón, cambio de corriente en relación al cambio de voltaje en este punto sería el inverso de la pendiente, tal cual 1 sobre ZZ. ¿Sí? O bueno, como lo ponemos acá, o como normalmente se pone en lo que estamos viendo, en la bibliografía en la que nos basamos. 1 sobre RZ. ¿Y cuál sería el valor de BZ0? Bueno, sería simplemente este valor que vemos acá. Pongámoslo más pequeño. Este valor de acá, no, casi no se ve. Este valor de acá sería BZ0. El punto de corte de esta línea con pendiente, con pendiente igual a 1 sobre RZ, tiene el punto de corte con el eje X en el valor de BZ0. ¿No? Justamente para este modelo. Lo único que le faltaría a esta tabla sería el valor de BZ0.
no lo saca, pero pues es fácil de sacarlo, ¿no? Bueno, ahora, segunda columna, vemos que aquí tenemos valores más grandes de impedancia y valores más pequeños de corriente, pero tenemos el subíndice Z, lo cual nos indica si está dentro de la zona Z y debe ser el que menor magnitud tiene. Este sería el inicio, el valor más pequeño de corriente dentro de la zona de Zener. ¿Mm? Entonces, voy a borrar esta acá porque lo importante son los puntos. Y este se va a llamar IZK. ¿Listo? El punto más pequeño en magnitud. ¿Por qué no es este? Porque si hay un valor más pequeño, nosotros tomamos este como el valor mínimo. Un miliamperio, pues 100 microamperios es 10 veces más pequeño que un miliamperio. Pero si nosotros verificamos al lado de este IR, nosotros tenemos un voltaje que es diferente al valor de regulación. En vez de ser 3.3 es 1. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, es muy sencillo. Fíjense en ustedes que esta línea no está totalmente pegada al eje de X. Tiene como una rendija, tiene como un espacio. Ese espacio es el que va a dar este comportamiento. O sea, realmente nosotros al polarizar en inverso el diodo Zener no es que justamente en 3.3 voltios va a empezar a regular bien. No. Él desde antes va a empezar o bueno, no desde ese punto va a empezar a funcionar. No, él ya está funcionando antes. Él ya está dejando pasar algo de corriente, muy mínima, pero le está dejando pasar. Ese punto, ese punto de BR e IR, es un punto en el que ya el diodo está funcionando, ya está encendido, por decirlo así, de manera inversa, pero no corresponde a la zona Zener porque el voltaje de regulación no se ha alcanzado. ¿No? Está pasando algo de corriente, hay algo de voltaje, pero el voltaje todavía es muy pequeño para entrar dentro de la zona Zener. ¿Mm? Bueno, ahora, ya saben, cualquier pregunta me abren el micrófono, ¿no? Para que no les quede dudas. Listo, entonces ya vamos. Profe, Sí, señor. la corriente que usted dice de testeo también se le llama de trabajo. Es que en la ¿Mm? magistral yo la conozco así, entonces, ¿sí? Ah, ok, Sí, perfecto, sí. gracias. Sí, pues es que yo la conocí así de testeo. O sí, de trabajo también puede ser. Es que como esto está en inglés, yo creo que pues con la profesora que yo vi esta materia, pues sí, la llamada de testeo, y pues se me quedó así. Pero sí, de trabajo. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, seguimos. Listo, entonces vamos a ver. Ah, no, es este. Listo. Ya va esta columna, estas dos, listo. Falta como el tope grande. Ahora, la corriente más grande que hay acá es esta, la I-Surge. ¿Mm? Y hay otra que se llama IZM. Bueno, aquí realmente pues obviamente la que está en zona Zener es la que tiene la Z. Y pues corresponde a la corriente de Zener máxima. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué hay otra corriente más grande? Siendo que pues la idea es que nosotros pues no nos alejemos de este valor. Bueno, lo que pasa es que esta referencia de Zener eh,
la máxima potencia de disipación es de 1 vatio, ¿sí? Ahora, él puede dar momentáneamente valores más grandes a 1 vatio, pero no lo puede hacer por siempre. ¿Por qué? Porque ya más allá de ese valor, él no puede disipar todo ese calor, se va a estacionar ahí en el diodo y se va a quemar. ¿Mm? Normalmente, o sea, por ejemplo, eso también funciona con las resistencias. Si una resistencia dice que es de 1 cuarto, funciona hasta ese valor porque más allá de eso no tiene la capacidad de emitir ese calor que está generando. Entonces ahí es que se quema. No, porque un elemento esté caliente no quiere decir que está funcionando mal. No, posiblemente está disipando o sea, posiblemente lo que está pasando es que él no ha llegado a su límite, está disipando la temperatura, pero lo está haciendo de tal manera en que no tiene ningún problema. Ahora, más allá de estos valores, más allá de 1 vatio, pues lo que vamos a estar es teniendo un problema porque este ya no va a estar mandando, o bueno, ya no va a estar pudiendo sostener la señal. ¿Listo? Y más aún, si nosotros o sea, tenemos una fuente de corriente tal vez, y le aplicamos ese valor a al diodo Zener, lo que va a pasar es que se va a fundir de una vez. Ese valor está dado por el valor de la corriente de Surge. Lo que nos dice es que, por ejemplo, aquí cuando vemos este Surge Power, lo que nos está diciendo es que es el máximo valor que él podría disipar de manera pues no continua. O sea, ya después de pasar en 1 vatio, él ya no va a funcionar correctamente. Pero si lo obligan mediante pues poniéndole fuentes de tensión y fuentes de corriente a trabajar más de 1 vatio y a disipar ya más de 10, él se va a quemar inmediatamente. Por eso se llama la isorcia. No podemos pasar de este valor de corriente. ¿Sí? Y pues IZM corresponde a la corriente que multiplicado por valor de BZ va a ser 1 vatio o menos. Casi siempre es 90%. Si hacemos cálculos acá, por ejemplo, pongamos aquí la calculadora. Por ejemplo, para el primer diodo, 3.3 multiplicado por 0.1276, que es el valor de IZM, nos va a dar 0.91 vatios. Lo que nos quiere decir que exactamente, o sea, normalmente es mayor al 90% de la capacidad máxima, pero entonces ellos tratan de que pues uno no se pase de eso. Por eso le ponen valor máximo 276. ¿Listo? Y prueben con eso mismo acá, o sea, prueben todas las combinaciones y verán que les da más o menos en 0.9. Y bueno, ¿cómo se ocupa? Lo que veríamos acá es lo que corresponde a IZ máximo. ¿Listo? Bueno. Preguntas, muchachos, dudas. ¿Quedó claro? Profe, es decir, que para hacer los diseños y eso, debemos tratar de que se encuentre como en puntos intermedios la corriente a través del seno. Bueno, ustedes van a tener un máximo de corriente en magnitud y van a tener un mínimo. El mínimo se va a dar cuando R, según este esquemita que vemos acá, copiémoslo.
ponerlo así. El máximo lo voy a poner en rojo. Bueno, empecemos con el mínimo. Mínimo lo voy a poner en azul. El mínimo, para el mínimo de corriente, es el momento en que, bueno, esta resistencia es estática, ¿cierto? Esta es la que vamos a cambiar. Pero entonces, si es el valor mínimo en magnitud, significa que esta resistencia, pues, obviamente está conectada y esta variable tiene el valor máximo de corriente, de impedancia, perdón. Ahora, el valor más grande va a ser en el momento en que R2 sea igual a 0 y que solamente esté esta resistencia. Entonces ustedes tienen que ajustar estas resistencias de tal manera que cuando esté solamente R1 no pase más allá del valor mínimo. Y cuando esté R2 en su máximo valor, no pase de este punto y no esté en lo más bajo de corriente. ¿Vale? No baje más allá de la corriente mínima. Ok, profe. ¿Vale, muchachos? ¿Más preguntas? Sí, profe, para confirmar la resistencia que ponemos en el circuito equivalente del Zener es la que sale al lado de IZK. Sí, sí, eso no tiene problema. Ya se ha calculado que esa será la impedancia en ese punto. ¿Listo? O bueno, algo cercano. Siempre ahí hay una tolerancia. Eh, obviamente, si ustedes toman un punto distinto a estos tres que les he mostrado, pues la impedancia será diferente. Solamente da el valor, de hecho, para dos puntos. Para el punto medio y el punto más bajo. Ok, ¿Más preguntas, muchachos? ¿No? Ok. Bueno, entonces hagamos una cosa. Tienen una semana más, pues más de una semana para pensar qué dudas más les pueden surgir. Si les llega a surgir alguna en el desarrollo, por favor, ya saben, tenemos el foro. Esta mañana no estaba, pero pues ya lo dejé listo. Tienen preguntas del taller número 3. Acuérdense que lo responden aquí en los comentarios de la clase para que todos sus compañeros lo puedan ver. ¿Mm? Segunda forma, pueden asistir a la clase, no a la clase dentro de 8 días porque no la va a ver, sino a la clase que va a haber el 28 de abril, el miércoles 28 de abril. Ese día voy a realizar la clase para los muchachos del grupo del CIA número 6. ¿Sí? Entonces, para muchachos del grupo 6 del CIA. Entonces, en esta clase, pues ustedes pueden asistir y terminar o enviarme, o, pues bueno, preguntarme de las últimas cosas que tengan pendientes, ya para el 30 entregar su taller. ¿Listo? Si no pueden asistir, si ninguno de los miembros puede asistir el 28, pueden igual dejarme la duda en el correo o en el foro. Si la duda merita pues una explicación grande, pues la haré aquí en clase. Si no, pues simplemente lo que haré será contestarla ya.
¿Listo? ¿Quedamos así? Sí, profe, me parece. Sí, sí, señor. Sí, sí, profe. Sí, señor. Listo, muchachos. Perfecto. Entonces espero pues que les vaya muy bien en los montajes, en terminando la parte de simulación y de cálculos. Y bueno, nada, que tengan una buena semana. Y si acaso nos veríamos o la próxima semana o dentro de 2 semanas. En ese momento, pues, donde en ese momento ya empezaríamos con lo que es el taller número 3. ¿Listo? Perdón, el taller número 4, MOSFET. ¿Listo? Am, bueno, bueno muchachos, entonces nada, pasen buena semana y mucha suerte. Gracias, profe, igualmente. Muchas gracias, profe. Gracias, Igual. profe. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego muchachos, Gracias, buenas profe, noches. igualmente. Hasta luego.